Escuchemos este himno de súplica y alabanza al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra Elimina por tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus 7 dones sagrados, premia nuestra virtud, lava nuestra alma, danos la eterna alegría. El Espíritu Santo, dado por Jesús, anima y sostiene la misión que Él nos encomendó como iglesia. Nos disponemos a escuchar con atención el Evangelio cantando el Aleluya. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús le dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se lo perdonen y serán retenidos a los que ustedes se lo retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando la solemnidad de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo sobre toda la Iglesia, sobre el mundo, y con esta solemnidad se cierra justamente el tiempo de Pascua. Y si nosotros hacemos memoria y nos acordamos del primer domingo de Pascua,
nos daremos cuenta que el Evangelio que leíamos ese día es el mismo que terminamos de proclamar. De esa manera la liturgia nos muestra de que el misterio pascual es una unidad, es un todo, más allá que lo celebremos desplegadamente en el tiempo. Es decir, la pasión, muerte y resurrección es un mismo acontecimiento y la donación del Espíritu, que nos permite la liturgia celebrar justamente en el tiempo durante 50 días. Por eso este texto es el que termina de cerrar el tiempo de Pascua y nos habla justamente de la efusión del Espíritu, como así nos recuerda el libro de los Hechos y nos recuerda también Pablo en la carta a los Corintios. Recorriendo el texto del Evangelio que terminamos de escuchar, nos encontramos que en la primera parte o el primer versículo justamente dice: el primer día de la semana, es decir, el domingo, los discípulos estaban encerrados porque tenían miedo. Hasta ahí es lógico que los discípulos traten de estar escondidos o de esconderse porque justamente no poseían todavía la fuerza del Espíritu, aquel que había sido anunciado por Cristo antes de volver al Padre. Es más, estas dos últimas semanas, a lo largo de la semana, en ese largo discurso en el que Jesús se despide, volviendo al Padre, va a decir: conviene que yo vuelva junto al Padre para que así con el Padre le envíe el Paráclito. Es decir, ese término, Paráclito aplicado al Espíritu Santo, significa defensor, es aquel que defiende nuestra causa, es aquel que, además de defendernos, es el que invoca con nosotros y por nosotros ante aquel que tenemos que presentarnos santos e irreprochables. Y al mismo Paráclito le atribuía la función Jesús, justamente diciendo: Él no va a hablar de sí mismo, sino que tomará de lo mío y le irá explicando. No solamente va a tener esta función forense o judicial en términos nuestros, sino que además va a ser aquel que va a tener una función de docente, es decir, el que instruirá y enseñará en la verdad. Ahora, para dar testimonio de esta verdad se necesita de su presencia. Hasta este momento del comienzo del Evangelio que terminamos de escuchar, los discípulos están con miedo y se sienten inseguros porque justamente no han recibido al Paráclito. En medio de ese miedo se aparece el resucitado y lo primero que les otorga es el don de la paz. Dos cosas están ligadas a la resurrección de Cristo: la paz escatológica y la efusión del Espíritu. Justamente el don de la paz que nos brinda Cristo no tiene nada que ver con la paz como brinda al mundo, que significa negociación, que implica negociaciones, que implica a veces mitad verdad, mitad mentira o ausencia de problema. La paz que nos trae el resucitado es justamente la misma paz que nos da el Espíritu, que es esa serenidad interior para poder afrontar los problemas de cada día, tener la claridad suficiente para saber justamente cómo decidir y afrontar los problemas. Esa paz es la que les vuelve a otorgar el resucitado, como diciendo: así como cuando estaban conmigo no temían, también ahora les doy la paz para que no teman a aquello que van a tener que afrontar, como es el dar testimonio, y justamente dar testimonio implica abrazar el martirio. Inmediatamente después, dice el texto, le mostró la mano y el costado. Esto no voy a explicar mucho, ya se lo explicó el obispo,
Además yo decía, 50 días me maté explicando que muestra el costado, que pide comida para decir que no es un fantasma, que él resucita la carne, y el día que vino el obispo, le dijeron el alma y se olvidaron del cuerpo. Y fíjense, ya esa parte lo explicó el obispo, además le he explicado muchas veces, y eso a veces da una pauta de que uno dice en dónde estaban cuando uno explicaba. La resurrección de la carne es obra del Espíritu. Cristo resucita por el Espíritu, y al final de los tiempos nuestra carne resucitará justamente por obra del Espíritu. Así rezamos en el credo, que a veces repetimos como loro. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Por tanto, son todas las funciones que están atribuidas a la acción del Espíritu. Vuelve a decir el tema de la paz y le va a decir, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Es la primera vez que en el texto de Juan aparece la palabra envío referida a los discípulos. Hasta ese momento, el enviado era Cristo. Palabra enviado significa apóstol. Y el apóstol es aquel que representa a, y por eso Cristo en el Evangelio de Juan es aquel que nos hace visible, cercano, que nos hace comprensible porque es el apóstol del Padre. Una y otra vez en el Evangelio va a decir, yo no les anuncio nada nuevo, lo que les anuncio es lo que oí de mi Padre, lo que aprendí de mi Padre, lo que hago ante ustedes, lo que vi hacer a mi Padre, no son las obras mías, sino del Padre. Ahora el discípulo vuelve Cristo al Padre y es enviado por Cristo. Ahora el discípulo, cada uno de nosotros, pasa a ser ese apóstol ya de Cristo. Y eso supone que hemos ido haciendo una experiencia justamente con el resucitado. Hemos escuchado y aprendido sus enseñanzas. Hemos aprendido y hemos visto su modo de obrar y comportarse. Por lo tanto, el apóstol ahora tiene en el mundo que hacer presente al resucitado. Y uno podría decir, ¿cómo voy a hacerlo presente? ¿Cómo voy a llevar la presencia de Cristo en mi familia, en mi trabajo, en el barrio, donde me encuentre? Dice el texto, al decirle esto, sopló sobre ello. Este soplo está remitiendo al libro del Génesis, al segundo relato de la creación, cuando Dios, Yahvé, justamente forma de la arcilla al hombre y sopla sobre él dándole su aliento divino. Este aliento que el hombre ha perdido a causa del pecado de Adán, justamente lo recupera por la resurrección de Cristo. Por eso en la vigilia pascual rezábamos una de las oraciones después del relato de la creación. Si la obra de la creación es algo espectacular y maravilloso, más aún es la muerte y resurrección de Cristo por la que restaura el universo entero y al hombre caído. Es decir, Él nos vuelve a dar su espíritu, vuelve a infundir en nosotros esa fuerza de lo alto, la fuerza que viene de lo divino. Y va a decir, reciban el Espíritu Santo. Y acá viene, los pecados que ustedes perdonen serán perdonados y lo que ustedes retengan serán retenidos. ¿Cuántas veces nos acercamos al confesionario o uno escucha en la calle o en el diálogo, en la conversación, no, pero perdonar a mí me cuesta, perdonar es de Dios, no es humano? Uno se pregunta, ¿qué hiciste en tu catequesis? ¿Para qué te bautizaron tus padres?
¿Para qué participás de la Eucaristía y para qué recibiste el Espíritu? Jesús nos está diciendo, perdoná según tus criterios. Perdoná a la medida de Dios y desde Dios. Y nadie puede decir, yo no puedo perdonar porque me siento incapaz. Y el que dice, yo no puedo perdonar porque soy incapaz, es aquel que no reconoce en su vida la acción del Espíritu. Es aquel que no entendió lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, cuando dice, sean perfectos como lo es el Padre que está en el cielo, sean santos como es el Padre de ustedes que está en el cielo, pero también con la misma vara con que ustedes midan a los demás, Dios, el Padre de ustedes, les medirá. Y también así, como lo a veces repetimos en el Padre Nuestro, le estamos diciendo a Dios, perdona nuestras ofensas. Y nos olvidamos que estamos poniendo un condicionamiento, como también yo perdono la ofensa de mi hermano. No puedo pretender el perdón de Dios en mi vida si no tengo la actitud y la docilidad y el ejercicio y ese camino constante de perdonar al que está a mi lado. ¿Cuánto aportaríamos los cristianos de novedoso a este mundo que se enfrenta, que se divide, que vive peleando y discutiendo, justamente sacándose el cuero uno y otro, y el ojo y la piel, y uno puede empezar a recorrer todo lo que implica cuando se pierde el amor hacia el otro? ¿Cuánto de novedoso podemos aportar desde el perdón? Pero para eso tenemos que hacer un ejercicio, aprender de aquel que nos perdonó, que nos amó, nos perdonó y se entregó por mí, como dice San Pablo. Solo viviendo en el perdón podremos formar aquello que Cristo dice justamente acerca del Espíritu. Él es aquel que crea la comunión y la unidad, no solo en la iglesia, sino en la familia y en el mundo. Y como rezamos en el credo niceno constantinopolitano, pedir al Espíritu Santo porque Él es el Señor y dador de vida. Él es el que santifica nuestra vida, nuestros actos, nuestra mente. Y no solamente santifica toda nuestra jornada, sino que es aquel que hace posible que nosotros, que creemos que es imposible, lleguemos a ser santos. Por algo, el Padre y Cristo derrama el Espíritu en nuestra vida. Y así como decía Pablo, también en la carta a los Corintios, que formamos un solo cuerpo a la hora de beber de un único cáliz, comer un único pan, ahora habla de que formamos un solo pueblo y un solo cuerpo, porque también bebemos de un mismo Espíritu.